A este lugar, amén. Primeramente también agradecerles a Dios por darme un año más de vida, amén, porque yo soy una agradecida con Dios. Así que si estoy de pie en esta noche frente a ustedes, porque Dios me permitió. Así que primeramente gracias a mi Padre, gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes, desde los niños hasta los jóvenes, todos, gracias por su cariño, porque de verdad que eso es lo más importante que uno, más allá de todo lo que hicieron, ¿no? Lo más importante para mí es todo el cariño, un mensaje, desde la noche ya mandándome todo el mundo mensaje, desde 33, la iglesia de 33, los hermanos en Cristo, todo. Y eso es lo más importante y lo que uno realmente se puede llevar y guardar en el corazón, amén. El cariño de la gente. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y quiero que esta noche extiendas tu mano y me bendigas, hagas una oración tú por mí, que tú ores por mí esta noche y que bendigas mi vida. Amén. Padre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirme un día más de vida, Padre Santo. Padre amado, compartir, Señor, en el nombre de Jesús, con tu pueblo, tu congregación, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Señor, gracias Señor Jesús, amén Señor, gracias. Gracias Señor, gracias por cada oración Señor, gracias por cada oración de tus hijos Padre, de mis hermanos Señor, gracias Señor, la recibo en el nombre de Jesús, amén. Quiero primeramente contarte de lo que el Señor me hablaba, ¿no? Por eso que mi esposo, más o menos le comenté a mi esposo, yo quiero, este viernes quiero hablarle a tu casa, a tus hijos, Señor. Y el Señor me llevaba allí, me mostraba, ¿no? En una imagen el lavado de pies. Y yo no sabía realmente hemos escuchado muchas veces que en iglesias se usa, ¿no? Muchísimo el lavado de pies, ¿no? Y el Señor me hizo llevar allí a buscar. Y buscaba yo y decía, ¿qué era el lavado de pies antes, ¿no? Y dice que las costumbres judías, el lavado de pies es un acto, un ritual que simboliza la hospitalidad en el Oriente, proporcionando agua para la limpieza y bienestar de los viajeros y después de un largo camino. Amén. Dice allí que las personas que hacían esto en el Medio Oriente eran personas humildes, necesitadas. Amén. Eran personas que necesitaban, iban en el camino, ¿no? Y estas personas sacaban agua y hasta el día de hoy se utiliza en otros países, ¿no? El lavado de pies, ¿no? El lavar los pies. Y yo decía, Señor, ¿por qué me hablaba esto, no? Y me llevó a la palabra allí en Juan 13, Jesús lavaba los pies a sus discípulos. Amén. Dice allí, antes la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Y en el capítulo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Imagínense ese acto tan grande que el Señor estaba haciendo allí, ¿no? Ese acto tan importante que muchas veces uno no se puede imaginar, ¿no? Imagínense en la cena con sus discípulos esa noche, amén. Y que el Señor Jesús se levantó de la cena, agarró una toalla, se ciñó su cintura, amén. Y todos me imagino, ¿no? Porque yo me imaginaba que todos estarían pensando, ¿qué estará haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿No? Porque estaba con sus discípulos, ¿no? Y dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y al enjuagarlos con la toalla, con ella estaba ceñido. Amén. Yo me imaginaba
todo, ¿no? Yo me imaginaba allí el Señor Jesús cenando con sus discípulos. Todos habrán quedado viendo lo que está haciendo nuestro Señor, amén. Y Él se levantó, tomó la toalla y dijo que iba a cada uno a lavarle los pies. El Señor en ese momento no estaba delante del público como solía ser antes, amén. Que Él sanaba a los enfermos, Él liberaba a los endemoniados, Él limpiaba a los leprosos. Él no estaba delante de la multitud, amén. Él estaba en ese momento con los 12 discípulos de Él en secreto, amén. En secreto. Él no lo hacía para que todo el mundo lo viera, amén. Él lo hacía porque estaba en secreto con sus discípulos, amén. Y yo decía, ¿y qué es el lavado de pies, Señor? ¿Qué era el lavado del pie en ese entonces? ¿Y saben lo que era? Era servicio. Digan servicio. Él estaba sirviendo a sus discípulos en ese momento. Amén. Él estaba haciendo un acto de amor importante en ese momento, que era sirviendo a sus discípulos. Amén. Y allí en el capítulo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que se le entregase. Óiganme bien, ¿quién estaba allí con Jesús? Judas, amén. ¿Y ustedes se creen que Jesús no sabía que ese hombre lo iba a traicionar? Él sabía que lo iba a traicionar. Él sabía que lo iba a traicionar. Y muchas veces, dentro de la casa de Dios, hay muchos Judas, pero uno tiene que servir. Amén. Muchas veces se van a levantar, muchas veces van a murmurar, muchas veces van a hablar y va a blasfemar. Muchas veces, y uno sabiendo, pero uno tiene que servir, amén. El servicio es lo más importante. Pero yo miraba allí el acto de Jesús y me imaginaba, qué humildad el Señor, qué humildad tenía Jesús en ese momento. Un acto que era humillante, que le hacía la gente cuando ellos caminaban, porque imagínense las veces que a Jesús le habrán lavado los pies. Imagínense, porque la palabra lo dice también, que una mujer lavó los pies del Señor con perfume y lágrimas y los secó con sus cabellos. Así que en ese momento, en ese tiempo, se usaba el lavado de pies cuando venían la gente, entraban a veces a comer o paraban a comer, venían con los pies llenos de tierra. Muchas veces le habrán lavado los pies a Jesús y a sus discípulos. No era la primera vez, amén, que esa mujer lo había hecho. Pero imagínense de Jesús tomando esa posición tan baja y haciéndola tan alta. Amén. Tan baja esa posición. Imagínense que muchas veces esas personas que lavaban los pies a Jesús o en los caminos o al que entraba a comer a algún lugar, imagínense, dice que se tapaba y se cubrían el rostro para que nadie los viera. Imagínense la actitud humillante de esa gente, que se cubrían los rostros para que nadie los vieran. Y muchas veces por alguna limosna, muchos ni se fijaban en esas personas. Muchos le daban algunas limosnas y muchos no le daban nada a cambio. Nada obtenían a cambio. Simplemente lo hacían por servicio esa gente. Amén. A veces alguno se compadecía capaz en el corazón y le daba algún alimento. Pero esas personas siempre con el rostro cubierto. Siempre con el rostro cubierto y nadie muchas veces le prestaba atención a esas personas que estaban ahí. Yo lo comparaba al Señor Jesús tomando esa posición. Amén. Lo comparaba al Señor Jesús en ese lugar. Amén. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Judas delante de Jesús en esa noche? Y él, sabiendo que lo iba a traicionar, lavó sus pies igualmente. Amén. Miren qué acto tan grande del Señor Jesús. La humildad y servir también a aquel que te va a traicionar, aquel que va a hablar tuyo, aquel que te va a blasfemar. Servir igualmente, porque para eso vinimos, a servir vinimos. Así tenemos que servir en todo tiempo. Y dice allí la palabra de Dios en el capítulo 3, sabiendo Jesús que el Padre
le había dado todas las cosas en la mano y que le había salido de Dios y a Dios iba. Amén. Qué tremendo esta palabra. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque dice que Jesús sabía que todo había venido de nuestro Padre. Amén. Pero que todo había venido de Dios y iba hacia Él. Amén. Muchas veces nos cargamos, ¿no? Nos cargamos como, ¿qué vamos a hacer en esta tierra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, lo material, esto y lo otro? Nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. De Él venimos y hacia Él volvemos sin nada. Solo lo que vamos a llevar es lo que hicimos acá en la tierra, nuestros hechos, amén. Solo lo que hicimos va a ser eso. Dice que todo lo que de Él venimos, hacia Él vamos. Imagínense en el Señor Jesús que sabía que Dios le había dado todas las cosas, amén. Este es un gran principio poderoso para la tierra, amén. El servir a Dios, es el ser siervo de Dios. Jesús ahí estaba, porque yo digo, muchas veces buscamos título dentro de la iglesia, buscamos posiciones, buscamos ser apóstoles, buscamos ser, si no somos un evangelista, un maestro, un título buscamos muchas veces en la iglesia. Y ni que hablar del pastorado, que ya está extinguido, el pastor ya ni existe, ¿verdad? Somos apóstoles, doctores de la palabra. Amén. En estos tiempos se habla mucho de los doctores, ni siquiera pastores. Los pastores ya están extinguidos. Amén. Y el Señor Jesús, el título más grande que Él tenía, siervo del Señor. Siervo. Amén. Siervo. Porque cuando entremos al reino de Dios, allá arriba donde venimos, no voy a presentarme, aquí vengo la ungida del Señor Jesucristo, fulanita, o la pastora tanto, no. Aquí está tu sierva, Señor Jesús. Aquí está tu sierva, Señor Jesús. Sierva buena y fiel, Señor. Eso es el acto más grande de humildad que uno puede tener. Y muchas veces, y mire que me queda todavía para ir en busca de más humildad. No crea que yo lo tengo todo. Mire que me esfuerzo para cada día ser más humilde como el Señor dice que tengo que ser. No crea que soy humilde acá, porque muchas veces decimos, sí, porque yo soy humilde. Aquel que dice que es humilde está en el punto más alto del orgullo. En el punto más alto de su orgullo. Porque el ser humilde no se confiesa con la boca. El ser humilde se demuestra con la vida. Se demuestra. Amén. Y quiero seguir en la palabra. Y llegó pues a Simón Pedro, allí en el capítulo 6. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Miren qué tremendo acá, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro, que era un discípulo del Señor, que el Señor ya se le había revelado. ¿Cómo él tenía la revelación? Señor, dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Cuántos allí no se habían dado cuenta, ¿no?, de lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? ¿Cuántos de los 12 discípulos que estaban con Él no se habían dado cuenta, ¿no?, qué estaba haciendo Jesús? Y Pedro tuvo la revelación, Señor, tú me lavas los pies a mí. El más grande, el más ungido en aquellos tiempos, el que levantaba paralíticos, el que sanaba a los enfermos, el que liberaba a los endemoniados, ese me lava los pies a mí. El más alto en ese tiempo. Jesús, estamos hablando de Jesús, el más alto, el nombre más alto en ese tiempo, el hombre más buscado. Tú, Señor, me lavas los pies a mí, dijo Pedro. Y el Señor respondió, Jesús, y le dijo, lo que yo hago hoy, tú no lo comprenderás. Ahora, le dijo, mas lo entenderás después. Amén. Yo te digo en esta noche que lo que el Señor Jesús está haciendo con tu vida, tú no lo vas a comprender ahora. Tú lo vas a comprender después.
¿Cuántos dan un fuerte aplauso a esta palabra? Amén. Muchas veces nos quejamos, ¿no? Muchas veces nos quejamos, ¿no? Y el servicio es lo más alto que debe haber de un cristiano, amén. El servir, eso debe ser lo más alto, amén. Y dice que Simón Pedro, ¿no? Le dijo, Señor, no solo lave mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aunque no todos. El Señor Jesús aquí se refería a que había un Judas, como había dicho en el capítulo 2. Había un Judas que lo había vendido por 30 monedas de plata. Amén. Por nada. El hombre más importante en ese tiempo lo habían vendido por 30 monedas de plata. Amén. Y él no le importó. Él no le importó. Amén. Él estaba haciendo lo que el Padre le había dicho. Servir. Amén. Un acto tremendo de humillación y de humildad. Dice el capítulo 11. ¿Por qué sabéis que le iba a entregar? Por eso dijo, no todos estáis limpios. Después que le lavó los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Y yo te digo en esta noche, mujer y hombre de Dios, acá está hablando del lavado de pies. Yo te digo en esta noche, el lavado de pies, dice, lavarse los pies los unos a los otros. Yo te digo, servir. Los unos, sírvanse los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Amén. Ese es lo más importante y lo más grande que hay. Amén. Sírvanse los unos a los otros. Amén. Dice que la máxima expresión, la más alta del cristiano es el amor y la humildad. Y la máxima expresión de la humildad es el servicio. Amén. La máxima expresión de la humildad es el servicio. Amén. Porque dice el capítulo 15 allí, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis así. Amén. Así que el Señor Jesús fue el primero que dio el ejemplo por cada uno de nosotros. El primero fue. Amén. Él fue el que dio el ejemplo para que cada uno de nosotros tomáramos esta palabra. Amén. Entonces muchas veces decimos, ¿por qué nos estamos peleando tanto en la iglesia? Tanto nos peleamos por un cargo, tanto nos peleamos por un nombre, tanto nos peleamos para ver qué hago, dónde voy a ocupar el cargo más importante. Amén. ¿Cuántas veces pasa eso en las iglesias? Hay envidia, celos, contienda, a ver quién agarra ese lugar. Y si cuando vayas al cielo vas a ser un simple siervo de Dios. No vas a llevarte ningún cartel de nada. Lo que vas a llevarte es lo que vos hiciste como sirviendo acá en la tierra. Y uno sirve primero por Dios y después sirve a la casa, a los hijos, a sus hijos, pero por amor lo hace. Por amor al servicio, por amor a la casa, por amor a Dios. Y yo decía, meditaba en esta palabra, ¿no? Y estuve toda la tarde con eso y el pastor me dice, ¿hoy vas a compartir algo? Y bueno, y sí, digo, ¿qué hablo hoy a tu pueblo, Señor? Y oraba y justo el Señor me habló el lavado de pies, ¿qué simbolizaba? Y yo no sabía, porque la verdad que no sabía, muchas culturas lo hacen allá afuera, ¿no? Y todavía se sigue usando y la Iglesia Católica inclusive lo usa. Pero no sabía qué simbolizaba y por qué lo he hecho. Entonces dice que el lavado de pies es servicio, es servir en la casa de Dios. No andes buscando muchas veces cargo, no andes buscando, sino busca en qué servir en la casa de Dios. Busca en qué servir, siempre hay para servir en la casa de Dios. Y el Señor nos dijo
que lavarse los pies los unos a los otros. Así que dentro de la casa de Dios, esto es una palabra que viene del cielo, es servirnos los unos a los otros. Y yo me incluyo porque soy la primera que debo dar el ejemplo, amén. Me incluyo, y como yo les decía, el acto más grande de humildad, pero uno tiene que buscar siempre ser más humilde y más humilde, amén. Así que yo quería compartirles esta palabra con ustedes. Ahora le voy a dar al pastor, amén. Y espero que les haya sido de mucha bendición.